recuerdo que llegué a mi casa, encendí el televisor y empecé a sentir una voz que me llamaba por nombre. Y al principio dije, ¿qué está pasando? ¿Qué extraño es esto? Pero recuerdo que me acordé de la historia de Samuel y dije, no, sé que es Dios, sé que es Dios. Entonces obedecí a esa voz que me llamaba y vine a mi habitación. Recuerdo que me encerré, puse música de adoración y a los 5 minutos Dios inundó con su presencia en mi habitación. Y ese día experimenté lo que siempre describo como olas de amor. Ese día conocí al Señor como mi amado, como mi Señor y mi Salvador. Le dije, quiero vivir el resto de mi vida para ti. Bueno, y el día de hoy les traigo una mujer espectacular directamente desde España. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alejandra y bueno, hola a todos los que nos acompañan. Muy feliz de poder estar compartiendo este tiempo con vosotros. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy honrada y yo creo que siempre que me abren la oportunidad de compartir acerca de mi historia, de mis canciones, es un regalo maravilloso. Así que pues muy feliz de poder compartir los próximos minutos aquí con vosotros. Así es, de hecho eso le estaba diciendo yo ahorita antes de empezar a grabar, yo le decía, hay veces es muy difícil como acordar horarios y todo eso, y veces salen circunstancias, pero cuando se logra hacer, yo sé que Dios tiene preparado cosas muy bonitas y seguramente tu historia, tu testimonio va a hacer clic con alguna mujer, con alguna persona que esté viendo esta entrevista y va a decir, yo quiero hacer las cosas como Laura o lo que dijo Laura en su canción me llegó al corazón y yo pienso que ese es como el mayor beneficio, cuando uno hace las cosas para Dios y a alguien le es de bendición, yo creo que uno ya puede decir como checado, o sea, excelente, Sí. lo logré y es una bendición muy grande porque uno puede impactar la vida a través de la música y de su testimonio a otras personas, pienso yo que es una bendición muy grande, así que empecemos. Contémosle a las muchachas cuál fue la canción que salió hace poco, que se llama Mi Cristo, pero también contémosles a ellos quién es Laura, su testimonio, cómo mi Cristo se conecta con la historia de Laura, con sus procesos, cómo Dios empieza a usarte en estos medios musicales. Bueno, yo comenzaría contando entonces un poquito acerca de mi historia. Vengo de familia misionera. Mis papás son colombianos, mi mamá es de San Andrés, Isla, y mi papá Ay, es de Bogotá. Ambos conocen al Señor en su juventud en la iglesia Filadelfia Central, se conocen allí, se casan y a los años reciben el llamado a las misiones y Dios los llama concretamente a Alicante, que se encuentra en España. Ellos llegan con mi hermano, que tenía 3 años en aquel entonces. Hoy mi hermano está como misionero en el barco Logos haciendo la obra y es maravilloso. Y pues ha sido muy lindo porque mis padres llegaron a fundar una iglesia, a comenzar la obra misionera. Llevan más de 22 años aquí en Alicante, España. Lo dejaron todo por seguir el llamado que habían sentido de parte de Dios. Y a los años nací yo, nacimos la iglesia y yo el mismo año, tenemos 20 años actualmente. Y desde pequeña respiré la presencia de Dios en mi casa. Me encanta y admiro a mis padres porque ellos siempre fueron ese testimonio de Jesús, no solo en la iglesia, sino en casa. He escuchado muchas historias de padres, de pastores que a lo mejor eran en la iglesia, pero luego en casa no eran. Mis padres fueron siempre, buscaron ser ese hombre y esa mujer de Dios, tanto en la iglesia como en el hogar para mi hermano y para mí. Y pues conocí escuchando de Dios, pero al final se trata de una decisión personal de seguir a Cristo, se trata de tu propia vida de fe. Y aunque yo había venido conociendo a Dios y yo creía en Él y lo amaba, tuve una experiencia que cambió todo cuando cumplí 12 años. Me acuerdo que era un domingo por la tarde y había vuelto de estar con los jóvenes, habíamos salido al cine o a estar compartiendo. Recuerdo que llegué a mi casa, encendí el televisor y empecé a sentir una voz que me llamaba por nombre. Y al principio dije, ¿qué está pasando? ¿Qué extraño es esto? Pero recuerdo que me acordé de la historia de Samuel y dije, no, ujú. sé que es Dios, sé que es Dios. Entonces obedecí a esa voz que me llamaba y vine a mi habitación. Recuerdo que me encerré, puse música de adoración y a los 5 minutos Dios inundó con su presencia en mi habitación. Y ese día experimenté lo que siempre describo como olas de amor. Ese día conocí al Señor como mi amado, como mi Señor y mi Salvador. Le dije, quiero vivir el resto de mi vida para ti. Pero lo más increíble es que Dios permitió toda esa experiencia porque una semana después de aquello viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi madre estuvo a punto de fallecer, estuvo hospitalizada, muy grave.
Estuvo más de un mes y durante todo ese mes se debatió entre la vida y la muerte. Fue un tiempo así de mucha adversidad, porque como compartía, mis padres han sido una pieza clave y fundamental en mi vida. Y recuerdo que creciendo siempre pensaba, Señor, yo tengo mucha paz, pero mi mayor miedo es perder a mis papás. Y a los 12 años, la sensación de que ese terror se estaba haciendo real fue algo muy difícil de enfrentar, pero le doy tantas gracias a Dios que siempre Él va un paso por delante y había preparado mi corazón porque en medio de toda esa experiencia yo me rendí a Dios y en medio de todo ese proceso de muerte, porque al final mi madre lo vivió de una forma, pero yo creo que todos como familia, incluso como iglesia, fue un proceso de morir y de rendir. Todo eso me llevó a conocer más a Dios. Y es maravilloso porque hoy echamos la vista atrás y Dios nos sacó en victoria como vencedores de toda esa experiencia, porque a mi madre le detectaron una enfermedad grave, que era una enfermedad rara que la incapacitaba y le dijeron que se tenía que preparar para convivir con esa enfermedad el resto de su vida, que era incurable, que no había ninguna forma de que esa enfermedad desapareciera y le daban unos brotes que la ponían muy mal, era muy difícil, muy doloroso verla en el estado en el que se encontraba cuando le ocurrían esos brotes. Pero después de un año sufriendo esa enfermedad, Dios hizo un milagro, tocó su cuerpo y ella hasta el día de hoy no ha vuelto a sufrir ni un Amén. brote de esa enfermedad. Ella fue al médico, aquí los médicos son muy escépticos y le Ujú, decían, no veo la enfermedad. Y mi madre le preguntó, pero entonces estoy sana, doctor. Y el doctor le dijo, bueno, yo solo puedo decirte que no veo la enfermedad. Y le ujú, dice, y mi madre le pidió explicaciones y lo llevó al punto donde le dijo, hemos orado por esto, ha habido mucha gente orando y yo sé que lo que ha ocurrido en mi vida es un milagro. Y el doctor al final le dijo, pues sí, lo que ha ocurrido en tu cuerpo es un milagro. Y después de esas amén. dos experiencias, yo decidí que quería enamorarme del Señor, quería vivir para entregarle los mejores años de mi vida. Comencé a servir en mi iglesia en aquel entonces como corista y también en la iglesia infantil como maestra y fue así, simplemente ir dando pasos de querer seguir caminando, conociendo al Señor. Pero ya desde los 12 11 años Dios me había inquietado de comenzar a componer. Y después de toda esa experiencia de conocer a Dios y de vivir la enfermedad de mi madre, de todo ese proceso del dolor, nace una de las canciones que se pueden escuchar, que es Permaneceré. Y Dios empieza a inquietarme sobre componer y empiezo a componer acerca de mi relación con Él, empiezo a componer sobre las vivencias, empecé a trabajar en el ministerio. Desde los 15 años estoy trabajando en pastorado de jóvenes, en liderazgo de adoración y ha sido muy difícil en la parte de la juventud y trabajar en el liderazgo. Entonces, en medio de todo lo que fui viviendo, empecé a escribir esas cartas de amor a Dios, empecé a escribir sobre mis experiencias de fe, sobre las adversidades, sobre la angustia. Y ya en el 2020, que es donde yo creo que está muy conectado con la historia de mi Cristo, siempre hacemos un ayuno para comenzar, pues orando y pidiéndole a Dios por dirección durante ese año. Y mi madre es una mujer de Dios tremenda, siempre ha sido una mujer que nos ha, bueno, junto con mi padre, nos han inculcado el amor por el estudio, por entender los procesos y las etapas de Dios. Pero fue increíble porque en enero del 2020 Dios le habla a mi madre y le dice que es el tiempo de que yo comience a compartir estas canciones que llevo componiendo todos estos años, que es el tiempo de que yo empiezo a compartir de mi vida, de la adoración, de todas estas melodías. Y en aquel entonces mi madre no me dijo nada de esa palabra porque yo estaba terminando mis estudios, yo me estaba preparando para el examen de acceso a la universidad y yo estaba muy enfocada en eso, estaba, desde los 16 años ya había sentido claridad de que quería estudiar psicología. Entonces ellos me dejaron que me centrara en esa etapa, llegó la pandemia, fue muy difícil acabar los estudios en medio de la pandemia, no nos prepararon bien para el examen de acceso a la universidad y a pesar de todo, con la ayuda y la gracia de Dios, saqué ese examen, ya tenía todo para poder entrar a la universidad y mis padres me comparten esto. Y fue para mí muy, muy difícil. Fue un proceso de rendir mis sueños, de rendir todo lo que ya había pensado que era el futuro de Dios para mi vida y entender que Dios tenía otro plan completamente distinto. Y una de las cosas que Dios le dijo a mi madre es, Lau debe tomarse un año sabático. Entonces fue muy, muy duro recibir esa noticia. Al principio fue como que no conseguía comprenderlo por la forma en la que mis padres me habían inculcado la necesidad de estudiar en la universidad. Fue como, Señor, no entiendo, me has enseñado Sí. esto y ahora me dices que no es el momento. Y así fue como un momento de mucha adversidad. Recuerdo que fueron unos Ujú, meses entre
octubre, noviembre de ese 2020 que estuve como en esas preguntas, en esas dudas. Empezaron a surgir tantas cuestiones sobre, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Somos familia misionera, no tenemos muchos recursos, siempre hemos visto la fidelidad de Dios a final de mes en cada cosa y fue como muchas preguntas, mucha duda, mucha incertidumbre y recuerdo que mi corazón se abrumó. Pero Dios me llevó a meditar en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios, después de varios meses en esa angustia que yo venía sintiendo y todas esas dudas, me habló muy fuerte, pero muy amorosamente y me dijo, Lau, no te enfoques en lo que está ocurriendo a tu alrededor. Enfócate en adorarme a mí, enfócate en conocer mi corazón, enfócate en buscar esos tesoros, en caminar en la intimidad. Fue como Dios diciéndome, deja de estarte preocupando, deja de estarte afanando, solo céntrate en mi corazón. Céntrate en las promesas, en saber quién soy yo, en el carácter de quién es tu Dios. Enfócate solo en mirarme a mí. Y recuerdo que en medio de todo eso me rendí y dije, Señor, perdóname, perdóname por todas estas dudas, por este momento. Yo me quiero rendir a tu voluntad. Y empezando a hacer toda esta canción que se llama Mi Cristo. Sabes que hay algo que rescato mucho y me encanta, y es ese proceso familiar, cómo Dios utiliza las familias. Hay veces pensamos que, sabemos que la familia es como la célula de la sociedad, de donde parte todo, pero qué diferente puede ser la humanidad o la vida cuando una familia está rendida a los pies de Dios, cuando uno tiene ese enfoque claro desde niña, desde antes de nacer, de que venimos no solos a este mundo, que no venimos como a ver qué sucede, sino que todo es parte de un plan, todo es parte de algo que el Señor ya ha trazado. Hay algo que mi mamá me dice también mucho hablando de la familia, y es que Dios nos conocía o nos, sí, nos amaba antes de siquiera de nosotros haber estado en las barriguitas de las mamás, Ujú, antes de nosotros estar en este mundo. Y saber que Dios es tan fiel, o sea, yo te escucho y escucho el proceso de tus padres, de salir a la obra misionera, de tu hermano y de tu vida, y saber que cuando Dios se traza un plan, por más sueños que uno pueda tener humanamente hablando, por más creencias que uno crea que ya no es que mi vida va por acá, el Señor a veces lo mueve todo, permite situaciones como por ejemplo la de tu madre, para que nosotros crezcamos en fe y de pronto aprendamos de ellas para poder salir a dárselas a otras personas, poder decirle, mira, que hay un Dios que sana, mira mi vida. Y me parece que es un testimonio muy bonito y es algo que uno puede notar en la canción, esa rendición, como decir, aquí estoy yo, pero estoy es porque así lo has querido, y ujú, como ponerse en las manos de Dios. Y pienso que no hay vida más gratificante que esa, porque puede que a la final, listo, termines tus estudios en psicología, tengas tu consultorio, y eso está súper bien. Pero cuando uno vive una vida con esa meta, o con ese, o con tener eso en la frente de vivir para Cristo, pienso yo que Dios bendice muchísimo más el espíritu y el corazón. Así que me encanta saber esta historia, saber de dónde nace mi regalo, mi Cristo. Ya vamos para lo otro. Mi Cristo, de dónde nace como esa devoción, esa rendición, y saber que no es algo que nace de la noche a la mañana. Ha sido un proceso que así Dios ha querido desde ujú. antes siquiera de que nacieras. Así que soy súper fan de las familias que lo dejan todo para seguir la voluntad de Dios. Así que me encanta. Gracias, de verdad, sí, así es, como decías tú, es tan importante poder estar enfocados en quién es Él. Y yo por eso siempre hablo de mis padres y los honro tanto porque ellos han sido ese referente de lo que es dejarlo todo por seguir a Cristo. Mis padres dejaron familia en Colombia, dejaron su iglesia, dejaron sus trabajos porque ambos tenían muy buenos trabajos. Mi madre es periodista, mi padre es ingeniero informático y ambos Wow. tenían una estabilidad tremenda, tenían posiciones en su iglesia de ministerio, de liderazgo, de pastorado. Y Dios los llama y lo dejaron todo por seguirlo a él y siempre comparto de sus historias, de lo que han vivido, porque ha sido ver a Dios en todo. Es más, una de mis últimas canciones que saqué recientemente se llama Historia de Amor y nace de ello, de la historia de lo que Dios ha hecho en mi familia. Y como decías tú, es tan hermoso
ver a ese Dios que transforma no solo una vida, sino que transforma familias enteras. Amén. Y es parte de mi oración y mi clamor que puedan levantarse familias que permiten que Dios sea el centro, que Jesús sea el centro, que tenga el gobierno, el trono de sus hogares, porque yo creo que una familia rendida y consagrada a Dios puede lograr grandes cosas, y más que nunca en este tiempo que estamos necesitando compartir del Evangelio en medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, de tanto caos, de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de Así es. guerra, de aflicción, de pobreza, de hambruna. Creo que más que nunca necesitamos como iglesia levantarnos y levantar esos hogares en los cuales Él tiene el centro de nuestras vidas. Y mis padres han hecho eso y por eso es hermoso. Hoy veo a mi hermano y lo admiro en todo lo que está haciendo y ha sido ver a Dios haciendo tantas cosas a través de esta música porque, como decías tú, es increíble cuando uno rinde sus sueños a Dios y rinde su vida. Lo que Dios hace es impresionante y al final se trata de Él, no se trata de uno Ujú, mismo. exacto. Y hoy yo miro atrás, 2 años atrás, ese momento donde me encontré cuando componía esta canción, ese momento de lágrimas, ese momento de rendición, de simplemente consagrarme, de hacer un nuevo pacto con Dios. Y hoy ver todo lo que Dios ha hecho, personas que me han escrito diciéndome esta canción me bendijo, tu historia, escuché tal entrevista y tu historia me impactó o me desafió, jóvenes que me han dicho, no, es que me has demostrado que se puede vivir consagrado para Dios y es saber que ha sido Él, que ha sido el Señor en todo tiempo y que se está cumpliendo al final Amén. el cometido, porque como decías tú, me encantaba, o sea, lo que te decía tu madre, recalcándote y reafirmándote que Ujú, Dios ya había pensado en ti antes de que nacieras y ujú. también me encanta pensar que Dios ya ha pensado en todo el propósito y el plan que tiene con nosotros en la tierra incluso antes de que naciéramos. Así que yo creo que es tan Así es. importante estar tranquilos y convencidos de que estamos cumpliendo el cometido por el cual Él nos trajo a este mundo, nos creó, nos dio vida y en abundancia. Así que más que nunca creo que es necesario que como iglesia nos levantemos para ser esa luz, ¿no? Que es puesta en alto, que no es escondida, para poder proclamar del único que puede salvar y rescatar. Amén. Yo creo que todas las muchachas van a ir a buscar ya la canción Mi Cristo, la pueden encontrar en YouTube. Yo ya la vi, está hermosa. Es una Gracias. canción que yo pienso que le queda muy bien de pronto a las iglesias también, porque es una alabanza, es como una rendición que pienso yo que uno tiene que hacer todos los días, ¿no? Y sobre todo en esos momentos de alabanza y de adoración. Así que yo sé que van a ir a escucharla y van a conectar toda esta historia con lo que pasa y lo que dice en la canción de Mi Cristo. También quisiera que nos cuentes un poquitico, ahí sí entra lo de regalo, que nos hables de regalo inmerecido. Es lo ultimito que ha salido. Entonces me encantaría también poder tener aquí la noticia de esa bonita canción. Ay, la verdad es que estoy tan ilusionada porque creo que ahí es donde vemos los planes de Dios, Amén. que a pesar de todo estoy pudiendo hablar hoy justo del mi Cristo, pero también poder estar compartiendo de regalo inmerecido porque es una canción muy especial para mí. El año pasado estuve trabajando con las chicas adolescentes porque trabajo sobre todo en el pastorado hacia chicas menores de 18 años y Ujú. estuvimos trabajando un material muy interesante que se llama Mentiras que las jóvenes creen, que las lleva a meditar en mentalidades incorrectas, pensamientos incorrectos, incluso formas de pensar que han definido su identidad y que no son a la manera de Dios. Entonces es un libro increíble, es un material tremendo que te lleva a analizar si estás caminando en la verdad de Dios y uno de los capítulos te llevaba a hablar solo y pensar en la gracia. Y estuvimos meditando, estudiando toda la base pues teológica, estudiando la definición y recuerdo que aunque la he escuchado, como que en ese momento estudiarlo me trabajó tanto el corazón y me impactó, porque al final la gracia se trata de ese regalo inmerecido, ese don gratuito, ese favor Amén. inmerecido que recibimos, que no se trata de quiénes somos nosotros ni de qué tan buenos creamos que somos o qué tan buenas obras hagamos, sino que se trata de Él. Jamás podremos hacer nada lo suficientemente bueno como para merecerlo, pero aún Así así es. se nos es dado. Y no sé, recuerdo que leer esas palabras, aunque es conocido la gracia, la experimenté en mi vida a mis 12 años en esa experiencia tan personal, fue como algo que penetró en mi corazón, esa verdad, ese sentido de, wow, Señor, aunque
he vivido toda mi vida y te he entregado todo lo que soy, me he consagrado para ti, he querido vivir rectamente en obediencia, pues jamás podré ser lo suficientemente buena y aún así tú me amas, me Amén. miras, te fijas en mí. Y analizando todo este año orando, empecé a pedirle, Señor, quiero escribir una canción que hable sobre la gracia y más que nunca en la época de Navidad, porque al final se trata más de una fiesta comercial, pero siempre tenemos motivos para estar celebrando de su gracia, de su amor, de la salvación que nos ha dado. Y pensé, Señor, permíteme aprovechar esta época donde la gente se une para demostrarse amor a través de las cosas materiales y sobre todo que hablamos de la época de los regalos, de festejar de la familia, que podamos unirnos más que nunca para que las familias entendamos que se trata de ti, que la esencia de la Navidad se trata de Jesús. Y Dios me empezó a regalar esta canción que se llama Regalo Inmerecido. Y mi anhelo es que muchas personas puedan escucharla, personas que a lo mejor han olvidado la esencia de la Navidad, que han olvidado el regalo que es la gracia, pero sobre todo sentía que Dios me la regalaba con el anhelo de que muchas personas que no conozcan de Él puedan conocerlos en esta época, que pueda ser una etapa donde podamos compartir de estas buenas nuevas de salvación, de que hay un Salvador que ha decidido fijar sus ojos en Amén. nosotros y que nos ama y nos acepta y que quiere llevarnos a ser más como Él. Así que estoy muy ilusionada de poder estar compartiendo de esta canción a través de mis redes sociales, a través de las entrevistas, sobre todo con ese anhelo y esa pasión de poder compartir acerca del único que puede salvar y traer vida. Sabes que, bueno, yo soy fan de muchas cosas, pero también el tema de la gracia me encanta porque para mí la gracia es algo que humanamente nunca vamos a poder entender, porque no es por obras, no es porque yo sea, o sea, tú puedes ser muy buena persona, tú puedes ser buen hijo, buena madre, bueno, o sea, bueno en todo lo que hagas, eso que, o sea, es difícil, pero puede que suceda. Seas maravilloso, pero no vas a ser suficientemente maravilloso como para decir que mereces el regalo que Dios nos ha dado. Y puede que seas muy malo, puede que te equivoques diariamente, que tengas problemas familiares en tu matrimonio, con tus hijos, puede que tu vida esté en un momento crítico y nunca vas a ser lo suficientemente malo como para que Dios no te dé su gracia. Para mí la gracia de Dios supera el entendimiento del ser humano. Entonces me parece que es como la esperanza, o sea, la esperanza de la humanidad, cuál es que el Señor decidió, le plació tener gracia para con nosotros y que nosotros pudiéramos ser llamados sus hijos, que pudiéramos ser perdonados, restaurados, que pudiéramos mirar todo lo que tenemos y saber que no es porque yo sea muy buena, sino porque a Él le plació bendecirme. Entonces yo sé que esta canción, créeme que es de mucha bendición y va a ser de mucha bendición para todas las personas que de pronto no saben poner en palabras ese regalo tan bonito que Dios ya nos ha dado, que es ser llamados hijos de Dios y que a partir de eso vienen muchísimas bendiciones familiares, espirituales. O sea, no sé, para mí la gracia es hermosa, entonces me encanta esta canción, me parece que sí es de mucha bendición y va a bendecir muchos corazones y muchas personas que se quieren conectar con ese amor de Dios, que aunque nunca lo logremos entender plenamente mientras estamos en la tierra, pero lo podemos disfrutar. Así que de verdad, Lau, que yo me siento muy agradecida por que hayas estado aquí en este programa, que nos hayas contado tu historia, de dónde viene, porque hay veces uno ve un video musical, como te lo decía ahorita, y piensa que todo es muy espontáneo, de pronto muy así, que te encontraste, grabaste con las personas y es un mensaje bonito, pero en realidad hay una historia detrás de todas estas canciones, hay una historia de una familia que lo deja todo por Dios, hay una historia de un momento difícil que marca la vida de una persona y que decide que tiene que compartirlo porque la gracia de Dios es para todos y porque Él es bueno y quiere bendecir otras vidas. Entonces pienso yo que es de mucho valor cuando podemos como conocer lo que hay detrás de estas canciones que son de mucha bendición, pero son de más bendición cuando uno sabe de dónde vienen. Así que me siento muy agradecida que hayas estado aquí en el programa El Movimiento Rosa. Gracias a ti de verdad por todo lo que me has dicho y como comencé diciendo, es siempre que Dios me abre una puerta y me da la oportunidad de compartir acerca de mi historia, solo siento gratitud en mi corazón porque al final pienso eso, es un regalo ser llamados y considerados Amén, dignos de compartir del amén, Evangelio
Y ha sido todo un desafío porque personalmente soy una persona muy tímida, soy una persona que en general siempre había sido muy reservada, había sido de evitar redes sociales, nunca me habían gustado. Y todo este proyecto ha sido un desafío personal de Dios porque tenía todas estas canciones, todo esto en mi corazón, todo este amor, todo lo que he construido con Él, pero jamás creí que Dios me llevaría a estar compartiendo de lo que ha ocurrido en mi vida y menos que personas estarían escuchando mis canciones. Y como decías tú, nadie a lo mejor se imagina el proceso que ha habido detrás, pero yo solo puedo ver a Dios en todo y en oportunidades como esta entrevista siempre pienso eso, Señor, gracias porque has sido tú el que me ha dado la oportunidad. Al final estas canciones vienen de ti, vuelven a ti, son para ti, van a tu corazón y ese es mi gran anhelo, poder glorificar su nombre, igual que sé que es el tuyo, el de todo lo que hacéis en CJ Radio. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Yo me he sentido muy honrada, me ha encantado poder conocerte, a todas las personas que nos han acompañado. Este tiempo es un momento que atesoro siempre que puedo estar compartiendo de mi historia y más de estas canciones. Y sobre todo mi anhelo es que muchas personas puedan sentirse inspiradas y que puedan entender que sí se puede vivir para Cristo, que sí se puede vivir consagrado, que aún se puede vivir en estos días en santidad y en pureza y conectados con el corazón de Dios. Sí se puede. Yo sigo creyendo por una juventud que se levanta en medio de todo lo que estamos viviendo y decide ir contracorriente. Así que, de verdad, muchas gracias por abrirme este espacio y permitirme levantar mi voz y compartir de lo que hay en mi corazón. Amén. A ti también muchas gracias por haber dejado tu historia y este sentir ese propósito que Dios ya está cumpliendo en tu vida. A todas las muchachas del Movimiento Rosa, vayan ya, búsquenla en YouTube. Recuerden, Mi Cristo y Regalo Inmerecido. Vayan ya, conéctense, síganla porque, o sea, uno en las redes sociales debería de procurar seguir a personas que van acorde a lo que uno quiere o que uno se sienta bendecido por lo que puedan poner. Hay veces uno, las redes sociales como que lo invaden a uno mucho, pero qué bueno que ser invadidos por propósitos bonitos, por propósitos de Dios, por personas que puedan aportar a tu vida. Así que la invitación es para que disfruten estas canciones. Lau, muchas gracias por estar aquí, a todas las mujeres del Movimiento Rosa. Nos vemos en un próximo episodio y feliz de haberte conocido, mi Lau. Gracias a vosotros. Un Bueno, saludo. hasta luego, chaito.